Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a comenzar con la conferencia plenaria a cargo de la doctora Mónica Cragnolini, a quien voy a presentar y pues la dejo ella. Mónica Cragnolini es doctora de la Universidad de Buenos Aires, del área Filosofía, en cuya Facultad de Filosofía y Letras se recibió asimismo de licenciada en Filosofía y profesora de enseñanza secundaria, normal y especial en Filosofía. En dicha facultad se desempeña como profesora titular consulta de Metafísica y Problemas Especiales de Metafísica y como directora de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad. Es investigadora principal jubilada del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y autora de Razón Imaginativa, Identidad y Ética en la obra de Paul Ricoeur, de 1993, Nietzsche, Camino y Demora, de 2003, Moradas Nietzscheanas, del sí mismo, del otro y del entre, publicado en Buenos Aires en 2006 y por la UNAM en 2009, Derrida, un pensador del resto, 2007. Ha compilado Extraños modos de vida, presencia nietzscheana en el debate en torno a la biopolítica, en 2014, Extrañas comunidades, la impronta nietzscheana en el debate contemporáneo, en 2009, Por amor a Derrida, en 2008, Modos de lo extraño, subjetividad y alteridad en el pensamiento post-nietzscheano, 2005. En colaboración con Gregorio Kaminsky ha compilado Nietzsche, actual e inactual, en 1996, y con Ricardo Magliandi, La razón y el Minotauro, en 1998. Dedicada a la temática nietzscheana y post-nietzscheana y sus derivas en la cuestión de la subjetividad, la alteridad, la comunidad y la cuestión animal, dirige la revista Instantes y Azares, Escrituras Nietzscheanas. La conferencia de la profesora Cragnolini se llama Cómo pensar la cuestión animal en el siglo XXI, aportes desde las nociones de hematomocentrismo y capitaloceno. Así que agradecemos mucho su presencia y la escuchamos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a María Luján Ferrari y a los demás organizadores de estas jornadas de investigación. Antes de comenzar a leer el texto, quisiera señalar el contexto teórico en el cual desarrollo estas nociones, porque voy a hacer alusión a algunas ideas que posiblemente, bueno, obviamente no voy a tener tiempo de desarrollar, y quería encuadrar la problemática, ¿no? Yo vengo trabajando en los últimos tiempos la cuestión de la violencia estructural en el tratamiento de humanos y de animales, y en ese sentido lo que intento plantear es que el modo en que se trata a los animales es el mismo modo en que se trata a los humanos animalizados. Por humanos animalizados, bueno, en la época actual entendemos los inmigrantes, los que tienen diversidades o diferencias con respecto a lo heteronormativo, aquellos que son obligados a salir de sus hábitats propios por razones económicas y demás. Y entonces, analizando esa violencia estructural entre humanos y animales, señalo básicamente tres ejes para comprender esa violencia, y como voy a hacer referencia a lo largo del texto a esos ejes, los quería señalar e indicar brevemente a qué me refiero. Uno de esos ejes es la crueldad, bueno, algo a lo cual en el último año y medio en nuestro país nos hemos acostumbrado demasiado, y por crueldad entiendo aquello que Nietzsche destacaba en la genealogía de la moral cuando hablaba del ideal ascético exacerbado. Es decir, para Nietzsche el ideal ascético es necesario para la conformación de la sociedad, para la conformación de la cultura,
pero hay algo que es la exacerbación del ideal ascético, que consiste básicamente en gozar con el sufrimiento del otro, ¿no? En ese sentido, tomo el término crueldad. El otro eje que tengo en cuenta para analizar la violencia estructural en el tratamiento de humanos y de animales es la sarcofagia. Posiblemente la palabra sarcofagia suene un poco dura porque, digamos, sería traducible por carnivorismo, ¿no? Es decir, considero que la ingesta cárnica es un elemento básico de la organización, digamos, de la cultura, y utilizo la palabra sarcofagia porque fíjense que la palabra sarcofagia tiene presente la idea de sarcófago, ¿no? Con lo cual la ingesta de carne animal es la ingesta de cadáveres, ¿no? Es decir, lo que hace patente el término es la ingesta cadavérica, que es lo que me interesa señalar. Y en tercer lugar, el tercer eje de la violencia estructural que tengo en cuenta es la virilidad carnívora. Este es un término que utiliza Derrida y alude básicamente al hecho de que la condición viril del existente humano masculino se vincula en más de un aspecto con la ingesta cárnica y con la devoración, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la virilidad carnívora daría cuenta del aspecto, digamos, sexista de la violencia estructural, en el sentido de que siempre ha sido el existente humano masculino quien tiene derecho al ejercicio de la violencia, quien tiene derecho al ejercicio de la posibilidad de privilegios, etcétera, etcétera. Con lo cual estoy haciendo referencia con ese término básicamente, bueno, a lo que todos conocemos como el patriarcado, ¿no? Muy bien. Cuando nos preguntamos sobre los temas de la filosofía en el siglo XXI, una cuestión acuciante es la de la devastación del planeta con todos los elementos que involucra: desaparición de la biodiversidad, nuevos circuitos del capital que generan violencia, segregación y expulsión de sus hábitats, tanto de animales humanos como de animales no humanos, producción de nuevas formas de lazo social a partir de la urgencia de la supervivencia y la prevalencia en varios discursos de las necesidades individuales por encima de las colectivas. Se da asimismo la pervivencia, a pesar de las luchas feministas, de modos patriarcales que siguen presentes en prácticas sociales, laborales, familiares, etc. Arrastramos las grandes luchas del siglo XX con respecto a las cuestiones de colonialismo, sexismo, racismo y especismo, formas todas de desprecio de la otredad que aparentemente deberían estar desmontadas, pero que siguen vigentes e incluso son reivindicadas por algunos movimientos políticos. Es en este contexto problemático que me gustaría plantear la cuestión de los animales no humanos, ya que considero que la violencia ejercida sobre ellos tiene raíces solidarias con las otras formas de desprecio a la otredad. Tomaré los conceptos de hemato-homocentrismo de Derrida y de capitaloceno de Andreas Malm, desarrollado por Jason Moore, para pensar la problemática animalista en el siglo XXI. Y entonces me voy a referir primero a la idea de hemato-homocentrismo. Derrida utiliza el concepto hemato-homocentrismo en su seminario La pena de muerte, en la sesión 9 del volumen 2. En el contexto de la discusión sobre la pena de muerte y su valor para la sociedad, la sangre hace su aparición desde dos estados: la sangre derramada, en lo que llamaríamos la violencia extrema, y la sangre estancada, detenida y lavada en el concepto. Recalco esto, ¿no?, porque ese movimiento entre la sangre que se derrama y la sangre que se estanca, se lava, se neutraliza, desde mi punto de vista es muy importante para entender
la forma en que está articulada la sociedad humana. Derrida se ha referido a la cuestión de la sangre en varias de sus obras, sobre todo en relación a la circuncisión, y lo menciono porque en su desarrollo de la temática se manifiesta un esquema que reaparece en la idea de hematomocentrismo: la efusión, el derramamiento de la sangre y la detención, la cauterización, la cicatrización. Lo mismo acontece en la escritura, que es del orden del desbordamiento sin responsabilidad del yo, de la vida que se exterioriza. Luego aparece el yo para ponerle límites a ese desbordar. Por eso Derrida señala que escribir es una autocircuncisión y que él no ha escrito sino sobre la circuncisión. En la idea de hematomocentrismo se retoma ese aspecto de la centralidad de lo árgico, lo fundacional, con que la deconstrucción caracteriza la historia de la metafísica. Pensemos, bueno, en términos que todos conocen: logofonocentrismo, carnofalocentrismo, etc. Y acá Derrida viene a agregar, digamos, esta cuestión de la sangre, que hasta que no se realizó la publicación de este seminario, que estaba inédito, no aparecía en otros textos de Derrida, ¿no? Entonces decía, en la idea de hematomocentrismo se retoma ese aspecto de la centralidad de lo árgico con que la deconstrucción caracteriza la historia de la metafísica, poniéndose el acento en la posibilidad de escribir la historia de la humanidad desde la sangre derramada y la sangre neutralizada o lavada. Es lo que Hegel caracterizó como el Viernes Santo especulativo. Cuando Hegel analiza las metafísicas del sujeto de Kant, Jacobi y Fichte, llega a la conclusión, y esto lo hace al final de Glauben und Wissen, creer y saber, llega a la conclusión de la solidaridad estructural entre la kenosis de la religión revelada y la vaciedad trascendental a la que arriba la filosofía de la subjetividad del Aufklärung, que debe plantear la desposesión de sí. En la Vorstellung, en la representación, la filosofía repite el movimiento de alienación divino, se extrapola en el dato empírico y retorna así. La representación es para Hegel la prueba kenótica del pensamiento. Dejando aparte toda la cuestión hegeliana sobre la representación como movimiento inscripto en el ser de Dios, lo que me interesa destacar es el dilema entre el adentro y el afuera que la condena a una oscilación. Es el sacrificio de sí del pensamiento en este oscilar. Desde el punto de vista de la religión revelada, este es el movimiento de la encarnación. Dios se hace lo otro de sí, lo humano, encarnándose y derramando su sangre, pero esa sangre se lava en el concepto y en el ritual eucarístico. Este movimiento que se visualiza en la kenosis del cristianismo es de algún modo el movimiento de la formación de la cultura o del proceso civilizatorio. La civilización se logra con el derramamiento de la sangre de muchos animales humanos y no humanos, y podríamos decir de la tierra toda. La tierra sangra en los procesos extractivistas de los así llamados recursos naturales, y esa sangre se lava en la justificación de necesidades diversas. La sesión 9 del 21 de marzo de 2001 del seminario La pena de muerte se inicia con la frase «el concepto y la sangre», y se pregunta cómo concebir la relación entre ambos elementos y si el concepto puede sangrar. Destaco esto, ¿no?, del inicio con el concepto y la sangre, porque generalmente naturalizamos que el concepto no tiene nada que ver con la sangre, ¿no? Justamente es se dice, la mayor abstracción, y entonces la pregunta que se hace Derrida es muy atinada, o sea, ¿qué pasa con el concepto? ¿Puede sangrar el concepto?
Y entonces ahí se pregunta, ¿cómo se detiene la sangre que se derrama? Se sutura, se drena, se hace un torniquete, se cicatriza, se liga, se limita en la estrictura. Estrictura es un término derridiano que alude al modo en que la escritura hay siempre una estenosis, digamos un estrechamiento, en el sentido de esto que señalé anteriormente, hay un desbordar en la escritura que tiene que ser, digamos, estrechado por el yo que se hace responsable de esa escritura. En Hegel la sangre es el fin del concepto, tanto en el sentido de finalización, el concepto termina con el derramamiento de sangre, como en el sentido de telos, porque, como señala Derrida, y cito, el concepto es la sangre consumada, es decir, interiorizada, sublimada, refinada en la Eucaristía. ¿No es acaso el concepto sangre sin sangre, con ese sin, san, tan caro a la deconstrucción? Y en este sentido pienso en términos como, o en sintagmas como comunidad sin comunidad, resto sin resto. Derrida indica una suerte de pasaje del cruor, cruor es el término latino para la sangre, Derrida indica una suerte de pasaje del cruor, la crueldad como derramamiento de sangre, a una germánica Grausamkeit, una crueldad sin sangre, que en la pena de muerte se da como pasaje de la decapitación y la silla eléctrica que producen derramamiento de sangre a la inyección letal o la cámara de gas. La modernidad industrial extermina sin la sangre. Sin embargo, en ciertos enclaves, la violencia política y las guerras civiles suponen el continuo derramamiento de sangre. Sayak Valencia, la filósofa mexicana, lo ha mostrado en los lugares de frontera, específicamente en Tijuana, indicando de qué manera lo que ella llama el capitalismo gore, y toma el término gore del cine, digamos, es un género del cine que hace referencia a aquellas películas en las cuales se hace muy visible el desmembramiento de los cuerpos, la vulnerabilidad de los cuerpos y la sangre, ¿no? Entonces les decía, ella indica de qué manera el capitalismo gore resulta el lado B del capitalismo globalizado. Valencia caracteriza este capitalismo de la violencia extrema, del necropoder y del narcotráfico como aquel que visibiliza con desmembramientos de cuerpos y decapitaciones la sangre derramada. Roberto Bolaños lo ha registrado de manera sistemática e inquietante y terrorífica, si han leído la novela, en su novela 2666, con los feminicidios acontecidos entre 1993 y 1997 en Ciudad Juárez. Frente a esto, el capitalismo globalizado es crueldad sin sangre o sin sangre visible, en la medida del lugar que adquiere actualmente el capital financiero en las lógicas del mercado. Sayak Valencia justamente se refiere al hecho de que el capital financiero es la espectralización y, digamos, la especulación en la cual precisamente si hay algo que no se visibiliza es la sangre, ¿no? A pesar de que, como decía Marx, todo capitalismo chupa la sangre del trabajador y de aquel que sirve al capital, ¿no? El necroempoderamiento de quienes quedan al margen del capitalismo, pero aspiran a todo lo que éste propone en su formación de subjetividades hiperconsumistas, supone formas de ejercicio de la violencia extremada en el sicariato, el tráfico de personas y todo modo de consideración de los cuerpos como mercancías fungibles. Hice referencia al capitalismo gore porque muestra de manera descarnada que el capitalismo, como ya lo señalaba Marx, se nutre de la sangre. En el capitalismo financiero, esa sangre resulta lavada. El capitalismo gore desembosa ese lavado y neutralización, escenificando el derramamiento y el desprecio por la vida de manera constante. Y es esto que se ve, si no la han leído, les recomiendo la novela de Bolaño, 2666, porque ahí, digamos,
continuamente se ve esto, ¿no? Es decir, aquello que Zayat-Valencia identifica en el capitalismo Gore. Me voy a referir entonces al otro concepto que quería desarrollar, que es el concepto de capitaloceno, para ir después a pensar cómo estos dos conceptos, hematomocentrismo y capitaloceno, se vinculan con la problemática animal hoy en día. Considero que de los términos en uso para comprender la situación actual del planeta desde las humanidades y las ciencias sociales, capitaloceno es uno de los más adecuados para enfocar la problemática animal. Mientras que el término antropoceno caracteriza una geología de la humanidad, capitaloceno visibiliza una geología de la acumulación del capital. Jason Moore muestra el capitalismo en la trama de la vida desde una doble internalidad, del capitalismo a través de la naturaleza y de la naturaleza a través del capitalismo. Mientras que el relato del antropoceno hace a toda la humanidad responsable del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, etc., la noción de capitaloceno pone el acento en esa parte de la humanidad, la más rica, mayormente responsable. En el caso de la producción intensiva de animales, esto involucra básicamente a las grandes empresas de agroalimentos que, como señala Wallace, generan un sistema integrado de negocios inmobiliarios, deforestación, cultivo de tierras con monocultivos, preferentemente soja y maíz, para alimento de animales de producción, feedlots y otras formas de explotación animal, mataderos, distribución de los alimentos, y agrego a esto las cadenas de comida rápida, porque en definitiva las cadenas de comida rápida, y eso lo ha trabajado muy bien Schlosser, son el último eslabón de las megaempresas maltratadoras, violentas, tanto de humanos como de animales, ¿no? El capitalismo como régimen ecológico utiliza la energía y el trabajo de entidades humanas y extrahumanas con poco gasto. Para esto necesita acceder de forma renovada a fuentes de naturaleza barata, en especial a los 4 baratos, esto lo llama así Jason Moore, que son la materia prima, la energía, los alimentos y la mano de obra. Estos 4 baratos actualmente ya no lo son tanto, y por eso provocan la crisis de un capitalismo que busca nuevas fuentes para continuar en el proceso de acumulación. Y la necesidad derivada del capitalismo verde, es decir, el mismo proceso de extracción y acumulación, ahora en términos sustentables, lo que en el ámbito de la producción animal es lo que conocemos como bienestarismo, es decir, toda esta idea de consumir huevos de gallinas felices, carne de vacas que pudieron caminar o terneros que pudieron caminar por el pasto, etcétera, etcétera. Bueno, aquello que se llama capitalismo verde en la sustitución de las energías, digamos, de los combustibles fósiles, en términos de los animales, tiene que ver con toda esta idea de la leche de las vacas felices, los huevos de las gallinas felices, etcétera. Mientras que la noción de antropoceno coloca el momento clave de inicio de lo que nos acontece en la revolución industrial, los teóricos del capitaloceno lo ubican en la expansión de Europa hacia nuevas tierras, incluyendo la conquista de América y África, el tráfico de esclavos, los nuevos circuitos del capital, con todo el derramamiento de sangre que ello supuso. En nuestras tierras, las vidas humanas y animales arrasadas por las conquistas se cuentan en millones, y esas muertes generaron transformaciones ambientales enormes. Doy solamente un ejemplo, el del modo en que la industria cárnica de bóvidos logró imponerse en América. En Red Meat Republic, Joshua Specht relata la historia del modo en que Estados Unidos se convirtió en una nación productora y consumidora de carne, y cómo esta industria cambió las bases estructurales de la economía y de la vida social, cultural y alimenticia. Me interesa su relato para establecer las conexiones con lo que sucedió en nuestro país a partir de este modelo y lo que sigue sucediendo en el mundo
cuando el capital se haya totalmente globalizado. En este sentido, es necesario conectar la industria de la carne con el colonialismo y los modos en que el capital atraviesa las fronteras y genera nuevos enclaves de producción, pero también de transformaciones sociales, contaminación, cambio climático, transmisión de enfermedades y generación de pandemias. En La jungla de Upton Sinclair, el protagonista Jurgis, un inmigrante lituano sometido al maltrato laboral de las empacadoras de Chicago, advierte cuando se convierte, lo digo entre comillas porque es la forma en que él alude a esto, su conversión al socialismo, advierte que el capitalismo es el gran carnicero. Le pido a Joaquín, me habían pedido una imagen y yo justo había mandado esta imagen para el cartel, que es una imagen de Sue Coe, que es una activista de los derechos del animal y digamos es también de los derechos de los existentes humanos. Fíjense que ahí aparece claramente esta idea de el capitalismo como gran carnicero, ¿no? Porque la sangre, y bueno, también aparece la palabra cruel, por eso me interesaba mucho esta imagen, el modo en que quien se encuentra ahí abajo representa el modo en que las 5, porque no son más que 5 mega empresas alimentarias del mundo que realizan todo este circuito de negocios inmobiliarios para deforestar bosques, bueno, así deforestaron buena parte de la Amazonia, luego utilizar esas tierras para monocultivos, expulsar a los habitantes de esos ámbitos, y eso produce justamente pandemias, ¿no? Porque precisamente los animales que habitan en los bosques son los reservorios naturales de los virus. Cuando los obligamos a salir de sus lugares propios, esos virus pasan a lugares que tienen que ver ya con la gran urbe y demás, ¿no? Y por eso, digamos, yo anteriormente mencioné a Wallace, que es un biólogo que hace virología, diríamos, geopolítica, y él es quien alertó que iba a haber una gran pandemia antes de lo que aconteció con la pandemia de coronavirus, y quien viene anunciando que todo el tiempo que si seguimos con la forma de producción intensiva de animales, va a haber continuamente este tipo de enfermedades zoonóticas en el mundo, ¿no? Por eso digo, esta imagen de Sue Coe venía muy bien para aquello que planteaba Upton Sinclair en los inicios del siglo XX, que es justamente esta frase, ¿no? Que realmente el capitalismo como gran carnicero, ¿no? Esta imagen del capitalismo como gran carnicero es maravillosa porque muestra de qué manera el modelo de negocios que se instaura en los mataderos de Chicago se va a transformar a lo largo del siglo XX en el modo en que el capital atraviesa las fronteras viviendo de la sangre de otros, sean animales humanos o animales no humanos. Para que la ganadería se estableciera del modo en que lo hizo en Estados Unidos, fue necesario el desplazamiento de los habitantes originarios y sobre todo la aniquilación del animal que era parte importante de su alimentación, el bisonte. Es decir, el modelo de negocios que iba a transformar todo el sistema ecológico se impone desde premisas colonialistas, la ocupación y expropiación de tierras y la destrucción o desplazamiento de humanos y de animales. Y luego coloniza a partir de megaempresas el territorio, imponiendo modos de alimentación y trabajo, y se expande a otros países, globalizando el capital en torno al sacrificio de la carne. Specht señala que para 1890 las 4 grandes empacadoras de carne eran las que centralizaban el negocio de la carne de res y cerdo en Estados Unidos. Una de esas 4 empresas, Swift, se estableció en nuestro país, en Berisso, en 1907 y en Rosario en 1924, así como en Brasil y en otros países. Con el capital que fluye de unos países a otros, se va transformando también el modelo alimentario.
La carne se convierte en un símbolo de democratización en la medida en que también el obrero puede acceder a ella. En los inicios del siglo XX, la carne refrigerada comenzó a cruzar el Atlántico desde Estados Unidos rumbo a Europa. Antes era transportado el ganado en pie, luego la carne refrigerada. Y en ese sentido podríamos decir que la carne está en tránsito, ¿no? Y esta expresión, la carne está en tránsito, me parece que debemos entenderla en varios sentidos. Por ejemplo, una de las películas, uno de los films que me parecen icónicos de nuestra argentinidad, de aquello que, digamos, han llamado la argentinidad al palo, es el film Carne de Armando Bo, porque justamente ahí aparece la expresión carne en tránsito para referirse al vehículo refrigerante que transporta a la mujer que va a ser violada, ¿no? Si no vieron la película Carne de Armando Bo, digo, la gente más joven seguramente no la vio, les recomiendo que la vean, porque muchas veces, digamos, el cine de Armando Bo ha sido considerado como un cine bizarro, un cine para masturbadores, etcétera, etcétera. Bueno, en una época en la cual existía mucha censura, pero realmente es un film, este film Carne es un film impresionante, porque ahí aparece la expresión carne sobre carne, en donde una mujer, bueno, que es Isabel Sarli, por supuesto, es violada sobre una media res. Y entonces aparece la cuestión de la violación vinculada con la problemática de la industria cárnica, y por eso me parece muy interesante para entender esto, ¿no? La carne del animal está en tránsito, como la carne de la mujer para la virilidad carnívora se considera en tránsito, es decir, disponible. En este film, en el film Carne de Armando Bo, es tanto la carne de la mujer como la carne del animal la que se considera mera mercancía usufructuable. Y en este punto es posible señalar ese vínculo de la ingesta cárnica con la virilidad carnívora para comprender algunos de los aspectos del cambio cultural en las costumbres alimenticias. Ciertamente, el modelo de consumo cárnico masivo en los fines del siglo XIX y comienzos del XX, y ya consumo que agrega leche y huevos después de la Segunda Guerra Mundial, obedece a una sobreproducción de estos alimentos por parte de las megaempresas de producción animal, excedente que necesitaba ser comercializado. La carne se democratiza a fines del siglo XIX con el desarrollo de los mataderos de Chicago y otros, y se convierte en alimento necesario en la transformación del esquema nutricional en lo que ha sido llamado la generación del baby boom, esa generación de los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el año 1964. La transformación de la pirámide nutricional favoreciendo lácteos, huevos y carne se vincula con una necesidad del capital y con la idea excusa de alimentar a una población en aumento a nivel mundial. Digo excusa porque, como ustedes saben, la carne que se produce alimenta solo al 20% de la población mundial. Todo este proceso puede ser caracterizado como colonizador en la medida de la lucha constante de las megaempresas con los productores locales y los modos en que lograron quedar al frente de casi toda la producción en distintas partes del mundo con capitales transnacionales. En 1865 se establece en Chicago la Union Stock Yard, el modelo por excelencia del vivir de la sangre de otro, modelo que registró, como mencioné antes, en su narrativa Upton Sinclair en La Jungla, mostrando el paralelismo entre el maltrato dispensado a las vidas animales y a las vidas humanas de los obreros. Y es también el modelo por excelencia del capitaloceno. En un distrito controlado por 4 compañías, con capitales llegados de Inglaterra, Francia y Escocia, se generó un modelo que se extendió hasta nuestras tierras. Si en Estados Unidos la colonización que dio lugar a la ganadería se hizo posible mediante la introducción de los bóvidos venidos de España
y el exterminio de los bisontes, alimento de los nativos, en Argentina el proceso se realizó de manera semejante con la campaña del desierto de Julio Argentino Roca. La conquista del desierto expulsó y aniquiló a los pueblos originarios para expandir la industria agrícola ganadera, en nombre de la civilización y la soberanía. Hay que tener en cuenta también que las empacadoras de Chicago fueron la inspiración del Fordismo desde su línea de montaje y organizaron la forma del trabajo, de la alimentación y del consumo, que después se consideró la forma por excelencia del nuevo modo de trabajar en el siglo XX. La carne fue también símbolo y marca de la virilidad carnívora, y en Estados Unidos se desarrolló, por ejemplo, una controversia entre el arroz, comida de los chinos, a los que se caracterizaba como débiles y afeminados, y la carne de bóvidos, propia de la alimentación del cowboy. En el ámbito del marco de discusión del uso del término antropoceno, una línea de debate es la que se relaciona con el lugar asignado al colonialismo. Como han mostrado Lewis y Maslin, la llegada de los europeos a estas tierras significó una transformación ambiental por la introducción de nuevas especies y por la matanza, maltrato y generación de nuevas enfermedades en los habitantes originarios. Anzin ha propuesto otro término para poner el acento en el colonialismo, que es el término plantacioceno, para indicar de qué manera las nuevas plantaciones de los conquistadores configuran a la naturaleza como capital, plantaciones que por su homogeneización se convierten en difusoras de patógenos. Y Donna Haraway ha considerado que este término es más adecuado que capitaloceno. Vieron que Haraway dice, olvídense del capitaloceno, ¿no? Sin embargo, y más allá de la relevancia o no relevancia del uso de los términos, en todo el circuito ya indicado de las agroalimentarias está presente la expansión de la agricultura intensiva necesaria para la alimentación prioritaria de ganado. Es cierto que Haraway y Zinn quieren evidenciar la lógica de las plantaciones como ecosistemas simplificados y homogéneos que atentan contra la biodiversidad y las producciones locales a favor de los monocultivos. Los monocultivos se hallan vinculados con la esclavitud. De otro modo, no hubieran sido posibles las enormes ganancias producidas por los cultivos de algodón, caña de azúcar y otros en el siglo XVII, o sea, desde el siglo XVII al XIX, y la soja y el maíz en el siglo XX y en lo que va del XXI. El derramamiento de sangre de africanos esclavos y de nativos no fue una consecuencia del sistema de esclavitud, sino un elemento necesario para la estructuración del negocio colonialista. Por otro lado, la tierra sangra en estas prácticas de monocultivo en la medida de la desertificación de los suelos, como también sangra en las prácticas de extractivismo y fracking. Sexismo, racismo, especismo y colonialismo se conjugan como elementos necesarios para organizar la devastación de la tierra y el maltrato hacia existentes humanos y no humanos. Más allá del uso de los términos para caracterizar la época actual, términos que se han multiplicado de manera asombrosa en el siglo XXI, fíjense que en lo que va del siglo XXI venimos hablando de antropoceno, plantacioceno, tuluceno, capitaloceno, occidentaloceno, tecnoceno, faloceno, bueno, y todos los que vayan a aparecer, ¿no? Digo, más allá del uso de los términos para caracterizar la época actual, creo que la tarea que nos compete a quienes nos dedicamos a los temas animalistas es la de hacer visible el modo en que los procesos de producción cárnica representan un continuo e invisibilizado derramamiento de sangre, y por eso la historia del humano, hemato-homocentrismo, podría ser reescrita en función del modo en que la producción intensiva de animales se instauró como modelo de negocios del capitalismo.
Y entonces voy a la cuestión, bueno, ¿qué pasa con el animal a partir de estos dos conceptos? Cuando hablamos de la sangre vertida y neutralizada, es necesario tener en cuenta tanto la sangre humana como la animal. Como señalan Ulrich Brand y Marcus Wiesen, el modo de vida imperial, es decir, el estilo de vida en los países del norte global, supone el sacrificio del sur global, lo cual es invisibilizado. Existen modos de producción y consumo que, y cito del texto de estos dos autores, están profundamente arraigados en las estructuras y prácticas políticas, económicas y culturales en la cotidianidad de la población del norte global y cada vez más también de los países emergentes del sur global. La pregunta es entonces, en el contexto del término hemato-homocentrismo, ¿cómo se lava la sangre animal y la sangre de los humanos animalizados en la cultura occidental, y retomando la caracterización de Brand y Wiesen en el modo de vida imperial? Se podría responder a esta pregunta de varias maneras, pero en primer lugar creo que la respuesta más evidente es que la sangre animal se neutraliza o lava no viéndola. En los inicios del siglo XIX, Napoleón dictó una norma para que los mataderos no estuvieran diseminados en la ciudad de París. En ese momento los animales se mataban en las trastiendas de las carnicerías. Y Napoleón dictó esta norma en 1809 para que estuvieran los mataderos en las afueras de París. La sangre que corría por las calles horrorizaba a los parisinos y daba lugar a la emergencia de enfermedades. A mediados del siglo XIX, los mataderos fueron objetos privilegiados de la atención de los higienistas, junto con la prostitución, las alcantarillas y los hospitales. En 1867 se concentró el mercado de ganado con los mataderos en La Villette, la ciudad de sangre, tal como la caracterizó en 1901 Maurice Talmeir. Talmeir describe cada uno de los corrales y lugares de La Villette, y al hacerse la pregunta sobre la posibilidad de una novela en ese lugar, señala, y cito de este texto, La ciudad de sangre, y toda la novela aquí, todo el drama es la inmolación continua, la continua matanza, el duro y fatal drama de la muerte para la vida, donde fluyen perpetuamente, para que París coma y disfrute, miles de fuentes de sangre de miles de fuentes que sufren. En segundo lugar, la sangre animal se neutraliza convirtiendo un asesinato, la muerte del animal, en una acción no punible. Fíjense que incluso cuando uno le dice a una persona que no se dedica a la filosofía que se ha asesinado un animal, digamos, se considera que es totalmente erróneo utilizar la palabra asesinato para el animal, ¿no? Y bueno, quienes nos dedicamos a la filosofía tenemos que pensar qué se naturaliza en el hecho de negarle el término asesinato a la muerte del animal. Derrida indica que toda ética seguirá durmiendo el sueño dogmático mientras no se plantee la cuestión de la muerte del animal. Para que la muerte del animal no pueda ser pensada ni nominada como asesinato, es necesario quitar al animal el carácter de otredad. Los animales que son asesinados y maltratados para consumo humano son considerados básicamente mercancía, objetos semovientes. En los últimos tiempos hemos asistido a la defensa de ciertos animales desde el derecho, defensa movilizada desde el sintagma personas no humanas. Más allá de la discusión sobre lo adecuado de la expresión, lo relevante es la consideración de los animales en tanto singularidades vivientes con intereses, deseos, emociones, etc. Los recursos de habeas corpus y denuncias hechas en nuestro país en defensa de los animales suelen aludir a esta noción de personas no humanas, que se utilizó en el caso Sandra para lograr la liberación y traslado a un santuario de la orangutana que habitaba en el ecoparque de la ciudad de Buenos Aires.
En esta acción de la jueza Elena Liberatori se patentiza esa consideración del animal como otro, no una mera propiedad humana, sino otro viviente con intereses, sobre todo un interés que diríamos es sumamente básico, que es el interés de no sufrir en condiciones de encierro y fuera de su hábitat. En tercer lugar, la sangre animal se neutraliza transformando al animal en mercancía, como venimos señalando en toda esta referencia al capitaloceno, ¿no? La naturalización de que los animales están para satisfacer necesidades humanas permite negarles toda posibilidad moral y utilizarlos como disponibilidades. La transformación del animal en mercancía supone varias naturalizaciones que la filosofía está obligada a desmontar. La idea de los niveles de vida y su jerarquización, la noción del existente humano como señor, padre y patrón de las otras formas de vida, la idea de propiedad sobre lo viviente y lo no viviente que el sujeto moderno se ha atribuido. Tal vez, para evitar toda esperanza humanitarista en la cuestión del maltrato hacia animales humanos y no humanos, lo que hay que entender es que la idea de humanidad se funda en el sacrificio del animal o de lo animal en lo humano. Es lo que Nietzsche caracterizó como guerra. Nietzsche tiene un texto, un parágrafo muy bello en donde dice por qué los hombres pretenden lograr gestos tiernos de los animales, se refiere sobre todo a los animales de compañía, cuando toda la vida han sido sus enemigos y los han maltratado, utilizado, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, y él ahí utiliza la palabra guerra, ¿no? Y entonces decía, esto es lo que Nietzsche caracterizó como guerra y luego Derrida como guerra santa contra el animal. Nociones desde las cuales el existente humano se considera en posición de enemistad con respecto al resto de lo viviente y por ello se atribuye el derecho de maltrato, usufructo y aniquilación. Una postal de principios del siglo XX de Armour & Company, que es una de esas 4 compañías que se establecieron en los mataderos de Chicago, decía, una postal de principios del siglo XX mostraba cerdos colgados de una rueda con la leyenda, la rueda gira al son de los chillidos. Los chillidos de los cerdos que van camino a la muerte en los mataderos representan aquello que el capataz de la jungla señala que queda sin uso en la industria de la carne, porque, como indica, y cito de la jungla, del cerdo aprovechamos todo menos los chillidos. La postal hace evidente que lo que se ha considerado propiamente humano, aquí el trabajo, se funda sobre el sacrificio animal. Tanto la Biblia, dirá Bourget en Outremer, Paul Bourget fue a Estados Unidos a conocer las distintas ciudades estadounidenses y en Chicago le llamó la atención ese hecho, ¿no? El hecho de que los cerdos que salían del matadero servían tanto para consumo como para piel para la Biblia, ¿no? Y entonces decía, tanto la Biblia, dirá Bourget en Outremer, como la Torá, como indica Joyny Meir, el personaje del relato El Matarife de Isaac Bashevis Singer, se han escrito sobre la piel de los animales. Ese sufrimiento de los animales que no quiere ser oído sigue resonando. Si bien el derecho puede subsanar algunas de las problemáticas de sufrimiento animal, sigue estando atado a una lógica de la equivalencia y del presente. Es necesario pensar la cuestión del sufrimiento animal en términos de la espectralidad. El animal, como nosotros, no está vivo ni muerto, y acá tomo el término espectro de Derrida, ¿no? Estamos acomunados con los animales en un ser en la comunidad de los vivientes. La justicia para el animal significa el respeto en tanto otro, radicalmente otro. Por eso el llamado derridiano a una nueva internacional en espectros de Marx tiene que tener en cuenta al animal, aunque esto no esté indicado de manera explícita.
Los chillidos innegociables, incapturables, muestran el carácter de restancia del animal, la imposibilidad de encerrarlo en un horizonte totalizador que termine por convertirlo, tal como se pretende, en ganancia. La deconstrucción, que opera desde la disyunción y la anacronía, rompe con las totalizaciones, esas mismas que no respetan el carácter de restancia y secreto del otro, radicalmente otro. En este sentido, creo que es necesario rescatar una política del temblor para con los animales, porque por más hacinados, maltratados, degollados, fragmentados y usufructuados que estén los animales en el capitaloceno, por más proliferación de discursos sobre las necesidades humanas de alimentación, siempre existe una restancia animal. Con esta idea de restancia aludo a que el animal ya está allí en la constitución del humano, al modo de cripta, incluido, excluido, porque la idea de humanidad se funda precisamente desde la necesaria inclusión del sacrificio animal, pero excluye al mismo tiempo a la animalidad como un defecto a superar para lograr lo que se considera propio del humano. En el modo de la cripta, el animal resiste como secreto que, a pesar de la ciencia, del capitalismo, de la industria de medicamentos, de la producción cárnica, no puede ser desvelado. Esos chillidos anunciados por el capataz de la jungla, y que aparecen también en la postal que mencioné, siguen resonando y son los que nos obligan a pensar en una política del temblor que respete la fragilidad y precariedad de esos otros que son los animales. Juan L. Ortiz lo indica de este bello modo, y cito de uno de sus poemas: por entre las fuerzas misteriosas que ceden, la criatura humana entablará las más puras relaciones con todas las cosas que tiemblan en su halo sensible, esperando nuestras miradas amorosas y nuestras caricias inteligentes. Y con los animales, sí, con todos, vidas tan misteriosas y turbadoras, con todo. Hay tantas cosas, tantas vidas que nos miran y nos esperan, tantas vidas, los animales y las cosas. El temblor es intransitivo, no podemos temblar a nadie, ni tampoco a nosotros mismos. En Cómo no temblar, la última conferencia que dicta Derrida antes de morir, se señala la excedencia del temblor con respecto a la decisión voluntaria, al deber, al derecho y a la política. El yo soberano de la virilidad carnívora está depuesto en el temblor, defenestrado en su carácter de sujeto que se considera por encima de todo lo existente para conocerlo, apropiarlo y usufructuarlo. Temblar ante el animal, entonces, es el reconocimiento del tremor ante el mysterium tremendum, temblor que admite la restancia inapropiable, incapturable del otro animal. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy fuerte, muy fuerte, no sé, impacta en nuestra más profunda modo de vida, modo de relación entre nosotros con la crueldad, bueno, la crueldad que padecemos. Tenemos unos minutos para comentarios, preguntas. Sí, Germán. Sí, bueno, buenísimo. Gracias, Mónica, por la conferencia. No, yo hago un comentario, algo que me hizo pensar cuando te escuchaba y puntualmente cuando mencionaba la película de Armando Bo Carne, donde está esta escena muy simbólica de la violación y sobre la ley de res. Y me hacía acordar, quizás algo que has trabajado en algún texto que yo desconozco,
pero me hacía acordar en esta hipótesis, esta tesis que tenía David Viñas sobre el nacimiento de la literatura argentina, que él decía que estaba basada en una metáfora fundamental que era precisamente la de la violación, y él analizaba, bueno, una serie de textos clásicos, digamos, Matadero, bueno, en fin, y donde él habla de una violación de la carne sobre el espíritu, dice él. En realidad lo que se veía en estos textos es como la invasión de los bárbaros sobre el civilizado. Los bárbaros, en el caso de Viñas, era fundamentalmente el indio, el gaucho, el desierto, ¿no? Pero que uno podría pensar que en realidad la violación es inversa, es la violación de quienes llevaron adelante la conquista del desierto, que es un poco lo que sugiere Viñas ahí. Es una violación de el espíritu, es decir, el ilustrado liberal, básicamente, sobre la carne, sobre lo bárbaro. Y que, si bien no lo menciona, porque no lo está pensando en estos términos, Viñas ahí, pero que quizás esa idea sí era extendible a no solamente es el indio o el gaucho, sino que también son las vacas, los caballos, en fin. Si habías pensado en algún momento esta idea, o sé que has trabajado en algunos textos, digamos, de literatura, de escritores argentinos, pero no sé si por ahí te sonaba algo de esto. Claro, sí, cuando uno piensa en la así llamada identidad argentina, no se puede negar que, por eso antes hablaba de las costumbres argentinas, la cuestión de lo carnívoro es muy fuerte, ¿no? Yo antes mencioné el film Carne de Armando Bo, y para la canción Costumbres Argentinas, la Versuit tiene un video que seguramente, posiblemente lo hayan visto, en donde, bueno, se puede ver en YouTube, el video que hicieron es un video en el cual cada uno de los miembros de la banda van entrando en el camión, digamos en el camión transportador, y ahí aparece Isabel Sarli, ¿no? Bueno, y Cordera también. El último que entra es Cordera levantándose el cierre del pantalón, ¿no? Digamos, muy premonitorio. Y entonces, en ese sentido, digamos, ahí en Costumbres Argentinas está muy presente esta cuestión de la vinculación entre la carne y la violación, y por eso yo mencioné esta idea de la carne en tránsito, ¿no? Ahora, en esta cuestión de la violación nosotros podríamos decir todo aquello que no respondía en el proceso civilizatorio, como vos decías, en el así llamado proceso civilizatorio en la conquista del desierto, era considerado un elemento disponible para las necesidades de, bueno, en el caso de Julio Argentino Roca, él hablaba de la soberanía nacional, quería expulsar a los chilenos, pero ojo, que esas tierras, ¿a quiénes se las dieron, no? Es decir, y hoy en día todavía tenemos la Patagonia habitada por capitales extranjeros, ¿no? Y entonces, ese proceso civilizatorio en nuestro país se hizo en nombre del derramamiento de la sangre de aquel que se consideraba inferior, y ahí entran los pueblos originarios. Hay, ahora no me acuerdo quién es que ha citado una carta de Sarmiento, que la verdad que la vengo buscando hace muchos años y nunca la encontré, pero alguien cita una carta de Sarmiento en donde Sarmiento dice que, por eso digo, no puedo dar testimonio que sea real así la carta, pero está citada. Sarmiento dice que, bueno, sigamos adelante con esto, hay mucha sangre de gaucho que puede ser derramada, ¿no? O sea, esta idea de que la sangre del gaucho, bueno, está para eso, no sirve para otra cosa más que para ser derramada. Entonces, desde ese punto de vista, creo que nosotros deberíamos analizar por qué nuestras costumbres argentinas están centradas en torno a lo que llamaríamos el festejo, la celebración en torno al asado, ¿no? Es decir, ¿por qué se convierte, digamos, ahí habría que remitir a Freud y a la comunidad de los hermanos varones comiéndose al padre, ¿no? En Totem y Tabú, pero la pregunta es ¿por qué todo motivo de celebración tiene que ver con la devoración de la carne de otro, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que hay muchos textos, vos mencionaste el Matadero, que bueno,
es un texto, digamos, como ícono del nacimiento de la argentinidad, es un texto que muestra muy bien ese proceso tanto violatorio como derramamiento de la sangre del otro, del opositor político y demás, ¿no? Yo mencioné al principio la cuestión de la crueldad, bueno, que aparecía también en el grabado de Foucault. Nosotros en este momento en la Argentina estamos en un momento de ejercicio de la crueldad llevada al extremo, ¿no? Porque desde los poderes institucionales ahora la crueldad se muestra desembosadamente, o sea, parece que es lo propio del ejercicio del poder, la crueldad hacia el otro diferente, los insultos, etcétera, etcétera, y la forma de organización de la política en torno a la crueldad. Y yo creo que en ese sentido tenemos que pensar muchísimas cuestiones con esto que nos está aconteciendo. Y volviendo a lo que decíamos de los textos literarios, hay muchísimos textos para dar cuenta de que el proceso civilizatorio en nuestro país se hizo sacrificando la carne del otro, ¿no? La carne de los nativos, bueno, obviamente la carne de los animales también, porque fíjense que para instalar muchas cuestiones que tienen que ver con el modo en que llegan capitales de otros países, significó desde el punto de vista de la organización de, digamos, lo que llamaríamos el sistema ecológico, la introducción de otras especies, lo que significó el hecho de montones de problemas a nivel ecológico que conocemos muy bien, ¿no? Antes hablábamos de la Patagonia está llena de problemas ecológicos por la introducción de especies vegetales y animales inapropiadas para el lugar, ¿no? Y eso significa el derramamiento de la sangre de otros animales, ya sean humanos o no humanos, porque sabemos cómo todos los habitantes de la Patagonia con la campaña del desierto quedaron en reservas y cómo, digamos, también se empezó a perseguir, bueno, y se sigue persiguiendo a determinados animales a los que se considera plaga, sin tener en cuenta que esos animales están ahí por acciones políticas, de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos textos para pensar esta cuestión y también textos contemporáneos, ¿no? Estoy pensando en Nación Vacuna, que es una novela actual en donde se muestra muy bien la cuestión de la vinculación entre la nacionalidad, la ingesta cárnica. Bueno, Cadáver exquisito también de Baxter Rica, que da cuenta de esto, ¿no? Para mencionar novelas actuales, ¿no? Sí. Hablando de este tema, yo quería comentar que envié una participación a unas jornadas de filosofía de la Universidad General Sarmiento y me enviaron un mail a todos diciendo que estaban aceptados los trabajos y demás y que el cierre iba a ser con una choripaneada que presentar era para apostar por lazos de cooperación y solidaridad y la construcción de tramas que hagan posible una vida en común. Entonces yo les respondí que me parecía que, bueno, que no estaba de acuerdo con eso, que me excluía de esa comunidad y de esa vida en común si significaba el sacrificio de animales y que qué filosofía enseñábamos si esto terminaba en esta crueldad. Y me respondieron que lo que proponían eran prácticas culturales que nos constituyen identitariamente. Entonces yo quería que, si podés ampliar, por primero agradecerte la conferencia, siempre es espectacular. Esto de que en realidad la carne se populariza y es como un mercado que se estimula a partir de los 60, de los 70, no es en realidad algo que nos constituye identitariamente. Tal vez las generaciones actuales creen eso, pero por ahí sí podés ampliar esa parte. Claro, sí, creo que ahí hay dos cuestiones, porque por un lado estaría la constitución identitaria en un sentido biológico, que digamos los que somos veganos siempre tenemos que discutirlo con el que viene a señalar, bueno, pero la escala nutricional, la pirámide nutricional, etcétera, etcétera, en lugar de la carne. Yo lo que dije acá, digamos, lo que señalaba en el texto, es que eso es un paradigma que se constituyó en la segunda mitad del siglo pasado
y se constituyó por una razón, digamos, que está muy bien registrada. Hubo sobreproducción, y entonces el capitalismo, cuando hay sobreproducción, tiene que crear un paradigma aceptable para que todo el mundo empiece a comer carne, leche y huevos, ¿no? Yo mencioné ahí la generación del baby boom. Yo soy una baby boomer porque nací precisamente en los fines de los años 50, y a nosotros nos hacían comer carne, pero de las formas, diríamos, más terribles. Yo me acuerdo muy bien yendo al pediatra y digamos, yo no quería comer carne de chica, y el pediatra diciéndole a mi madre, bueno, pero tiene que comer carne porque si no se le va a producir raquitismo y demás. Y existía un aparato en esa época que era como, ¿vieron como esas exprimidoras manuales de cítricos? Bueno, y ahí mis padres ponían el bife recién cocinado y nos daban de beber el vaso que salía de abajo, que era sangre, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo decía, pero esto es sangre, y me decían, no, es jugo de la carne, ¿no? Y ahí está la otra invisibilización, claro, la invisibilización de que ahí hay sangre, ¿no? Que hay sacrificio animal. Por eso yo hablaba de cómo se neutraliza y se invisibiliza el sacrificio animal. Bueno, justamente la expresión carne es una expresión general que de alguna manera oculta lo que deberíamos decir, como muy bien dice Carol Adams, que es cadáver, ¿no? Es decir, nadie dice, esta noche voy a comer un cadáver de, no sé, de ternera, sino la carne oculta lo que está ahí presente, que es justamente la sangre presente y el sacrificio animal. Y entonces, en ese sentido, yo diría, está la cuestión de la identidad biológica, y que, bueno, si alguno de ustedes es vegano, bueno, calculo que vos lo sos por lo que dijiste, te habrá pasado ir al médico y lo primero que te dice, no, bueno, pero te faltan nutrientes, etcétera, etcétera. O sea, todo el discurso, que es increíble que sea un discurso que ya tiene más de 70 años y que ese paradigma nutricional no sea discutido por los nutricionistas. O sea, no vean las razones geopolítico-económicas que llevaron a la creación de la necesidad del consumo cárnico, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay una cuestión de la identidad biológica, pensar que nuestra identidad biológica tiene que ver con el consumo de carne. Fíjense que los antropólogos dicen, bueno, si no hubiéramos consumido carne, no se hubiera desarrollado el cerebro. Bueno, ya está desarrollado, o sea, no vamos a seguir evolucionando hacia otra forma superior al Homo sapiens sapiens que somos. Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, no tiene, digamos, mucho asidero señalar eso, ¿no? Esa sería la identidad biológica, pero después está en nuestro país la identidad cultural. Esto de festejar toda victoria política, toda celebración con un asado, y bueno, ahí hay que pensar, bueno, ¿qué es todo lo que está ahí presente en la cuestión del asado? Hay un film que también recomiendo siempre, que es El Asadito, que es un film rosarino, que la verdad que es excelente ese film, porque muestra cómo los varones se reúnen para celebrar, ahí es el inicio del siglo XXI, se reúnen para celebrar el inicio del siglo XXI, y se va viendo cómo se quiebra la supuesta fraternidad de los hermanos varones por la cuestión de lo femenino y la posesión de lo femenino, ¿no? Y ahí no aparece ninguna mujer, solo aparece, digamos, en un momento en que se asoma a la terraza la esposa de uno de los comensales, y ahí empieza toda la cuestión de, digamos, del drama, de la lucha por las mujeres, y esto lo digo pensando en Freud, ¿no? En Totem y Tabú, y se ve muy bien cómo el hecho de celebrar en una comunidad de sangre, y esto también es una expresión de Nietzsche muy, muy buena, ¿no? O sea, Nietzsche señala por qué lo comunitario se forja y hace alianza en torno a la sangre, que es un poco lo que vos... Y para una vida en común. Claro, para la vida en común, ¿no? Y entonces
por qué el sacrificio animal es necesario para la constitución de lo humano, ¿no? Por eso yo mencionaba esta idea de cripta para señalar que el humano pareciera que necesita del sacrificio de lo animal, porque nosotros diríamos, nosotros nos sacrificamos a nosotros, sacrificamos nuestra carne para ser humanos, ¿no? Porque, digamos, todo aquello que tiene que ver con lo así llamado animal está puesto en un segundo lugar frente a las así llamadas cuestiones humanas, digamos, la espiritualidad en general, si lo queremos decir así, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la conformación del humano se hace sobre el sacrificio de lo animal. Pero con el término cripta yo quería rescatar esta idea de que el animal sigue estando como restancia. Y entonces, en ese sentido, por más que intentemos en nuestras prácticas comunitarias, identitarias, capitalistas, etcétera, terminar de apropiarlo, eso no es posible, ¿no? Acá en nuestro país, digamos, pareciera que quien no... Bueno, de hecho pasa eso, ¿no? Cuando viene algún colega del exterior, que siempre pregunta dónde comer carne, etcétera, y demás, y me dice, no sos argentina vos entonces, ¿no? Por el hecho de ser vegana, no sos argentina. ¿Por qué? Porque hay una fuerte connotación de que nuestra identidad tiene que ver con el consumo cárnico, ¿no? Así que, sí, excelente la respuesta que te dieron para dar cuenta de esto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo me quedé pensando en este concepto que mencionaste cuando hiciste referencia a Hegel al seminario de Derrida, donde hace referencia a esta idea de Viernes Santo especulativo de Hegel, y aparece el concepto de kenosis como vaciamiento o vacidad trascendental. Sí, perdón, quiero aclarar esto. No hace referencia a Derrida. Yo lo tomé para dar cuenta de lo que ahí se quiere... O sea, Derrida no hace referencia a Hegel en el seminario sobre la pena de muerte. Yo tomé la idea de kenosis para señalar de qué manera la sangre se derrama y se estanca. Sí, te quería aclarar eso. Sí, no, porque el concepto me parece muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que otros autores, como por ejemplo Bátimo, lo retoma, y de hecho es un núcleo central de su pensamiento, esto del autodelimitamiento de lo divino. Sí, en lo kenótico, sí. En lo kenótico, donde bueno, Dios renuncia de algún modo a su omnipotencia, se entrega libre, y eso es una condición de posibilidad también para pensar, por lo menos desde el punto de vista de Bátimo, la idea de que la verdad absoluta también se debilita, ¿no? en el pensamiento de él. Y eso da lugar a la pluralidad de interpretaciones, la caridad, ¿no? en general. Digo, el concepto de kenosis es pensado también como un debilitamiento de lo divino, pero que bueno, en el caso de Hegel, en esa enajenación, esa alienación, después lo sucede un retorno de lo divino, ¿no? Y que reaparece. Digo, se presenta como un concepto promisorio en ese sentido, en estos autores. Que te quería preguntar en ese sentido si el concepto de kenosis en el caso de, bueno, aplicado a esta idea de que la sangre se lava o de que en ese lavado de la sangre, hay una idea también de la sacralidad de la sangre, o si se puede pensar de algún modo la guerra santa con lo animal, un desenlace en algún sentido de retorno. Quizás estoy... no sé qué pensás. Sí, son dos cuestiones distintas. Yo tomé solamente la cuestión de lo kenótico y la referencia a Hegel para señalar cómo se da, digamos, la relación entre la sangre y el concepto. La encarnación de Dios es un excelente ejemplo de eso, digamos, que vieron que cuando, no me acuerdo ahora, sí, de Mel Gibson, ¿no? Fue el film La Pasión de Cristo,
cuando se estrenó La Pasión de Cristo, hubo muchas críticas porque había mucha sangre derramada, ¿no? Y entonces decía, bueno, pero ¿por qué vincularlo con eso? ¿Por qué? Porque fíjense que la sangre derramada por Jesús se lava en la hostia, o sea, la hostia es algo puro, blanco, etcétera, en donde no se visibiliza la sangre. Y entonces yo tomé esta cuestión para pensar de qué manera se vinculan la sangre y el concepto. En el caso de Hegel, que no lo retoma Derrida en el Seminario de la Pena de Muerte, si te interesa el tema de cuándo Derrida retoma Hegel en este punto, eso está en Glass, en el texto que se ha traducido como Clamor, ¿no? Porque él hace una pequeña referencia en Clamor a lo que significó la encarnación de lo divino. Y entonces, ahora volviendo a lo que decías de lo kenótico, que por eso digo, son dos cosas diferentes. En la cuestión de lo kenótico vos mencionaste a Bátimo, hay un derridiano, amigo de Derrida, que ha trabajado muchos de los temas derridianos, que es un teólogo, que es John Di Caputo, que él trabajó específicamente la cuestión de la debilidad de Dios. Y entonces ahí retomó la cuestión de lo kenótico, ¿no? Y por eso que en Derrida también está. Yo, por ejemplo, ahora en Problemas de Metafísica, que es una de las materias que estoy dictando en este segundo cuatrimestre en Puan, dedico todo el programa a la idea de Jora en Derrida. Y la idea de Jora en Derrida se vincula desde el punto de vista del tratamiento que hace de lo religioso Derrida con la cuestión de lo kenótico, ¿no? Entonces, en ese sentido, solo lo tomé para señalar esos dos aspectos que están en el dogma cristiano. Ahora, no llegué a entender muy bien si querías que hiciera una vinculación de la actitud deconstructiva kenótica en relación a los animales. Claro, en realidad, al ser dos marcos teóricos diferentes, me imagino, de Bátimo por un lado y quizás la lectura hegeliana por otro, y la idea de que Bátimo ve en este debilitamiento de Dios algo que es paralelo al debilitamiento de la metafísica occidental. Si se puede pensar si hay un halo de esperanza en el sentido de una vuelta, pero bueno, eso fue especulación y simplemente quería mencionarlo porque son discusiones contemporáneas y son autores también recientes y vinculados. Sí, mira, sobre ese tema podés consultar en la web una revista que es Animula, que es una revista que hacemos con un grupo de egresados y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y en la parte de teología de los animales, o sea, una de las secciones es teología de los animales, yo escribí un texto justamente vinculando la cuestión kenótica de la debilidad de Dios, la deconstrucción y la problemática animal. Porque si la debilidad de Dios tiene que ver con el respeto de la vulnerabilidad, de la fragilidad, etcétera, me hago la pregunta, ¿quiénes son más vulnerables que los animales, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que se podría retomar las ideas de Derrida que Caputo teologiza. Caputo tiene un libro precioso que se llama La debilidad de Dios, ¿no? Que está traducido al español. Se podría tomar justamente en el siglo XXI una teología deconstructiva en términos del respeto a la fragilidad, y en esa fragilidad obviamente están los animales, ¿no? Sí, incluso Caputo dirige una colección que publica toda una serie de textos vinculados a teología y a la deconstrucción también, que van por una línea que está interesante. Claro, sí, yo por lo menos lo he encontrado, hace alguna mención al tema animal, no le interesa especialmente, pero me parece uno de los seguidores de Derrida más interesantes, ¿no? de esta época, ¿no?
Sí. Diputada, al final mencionaste el concepto de temblor y nada, para indagar un poco acerca de qué implica, qué es el temblor, porque dijiste que es intransitivo y nada. Claro, sí, porque ahí Derrida se hace la pregunta, fíjense que en general la palabra temblor la utilizamos para referirnos, bueno, más allá del frío, ¿no? Para referirnos a temblar ante el poderoso, ante, digamos, el débil tiembla ante el poderoso. Y ahí Derrida lo que rescata en esa conferencia, que está traducida al español en una revista mexicana, ahí lo que rescata Derrida es el hecho de que el otro es el que nos hace temblar, pero no de miedo, sino por la fragilidad que la vida del otro es, ¿no? Y entonces, por eso yo hablaba de una política, podríamos pensar una política del temblor en ese sentido, sería la política del respeto al otro en tanto otro, en donde, digamos, esa fragilidad de vida que el otro es, y por eso leí esa parte del hermoso poema de Juan L. Ortiz, esta idea de que, vieron que el poema de Juan L. decía estas vidas misteriosas, ¿no? Rescata el carácter misterioso de la vida de los animales, como es misteriosa la vida de los humanos, ¿no? Que la queremos reducir a algo conocido, y en ese sentido lo que quería rescatar es el secreto que el otro es, ¿no? Para Derrida. Y por eso una política del temblor, desde mi punto de vista, sería una política, no la política que hace temblar al otro, insultándole, mandándole la policía a darle golpes, etcétera, etcétera, sino una política de respeto a la otredad. Pero bueno, la conferencia esa de Derrida es preciosa y la pueden encontrar, si la googlean seguro que la encuentran enseguida, se llama ¿Cómo no temblar? ¿Pero ya hay otra pregunta? Sí. Yo quería volver a la vinculación que hiciste al principio sobre el consumo de carne, el consumo, yo entendería cualquier producto animal, y el patriarcado, que también había sido trabajada de otros lados por Carol Lanz, una de las referentes al respecto, que mencionabas esto como el consumo de carne muchas veces así entendido como una práctica patriarcal, o por lo menos como una práctica reproductora del orden patriarcal. ¿Cómo podemos pensarlo considerando que es una práctica tan extendida, incluso más allá tal vez de las prácticas más populares, más allá de los existentes privilegiados de ese orden patriarcal, ¿no? Es una práctica extendida hacia los oprimidos del orden patriarcal, pensando en esos términos, ¿no? Pero ¿cómo vinculamos esas diferencias? ¿Cómo lo pensamos como una práctica tan extendida que incluso tal vez dificulta pensarla en sí misma como práctica patriarcal por estar extendida incluso por los oprimidos de ese orden? Claro, pero yo lo que me refería cuando decía, me refería al consumo de carne, es que desde el punto de vista, y esto se puede ver muy bien, hay una gran cantidad de informes que se hacen a nivel mundial sobre el consumo de carne, por ejemplo el Atlas de la Carne, en donde se ve qué cantidad de carne consume cada país y qué clases sociales lo consumen, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que se ve es que la gran producción cárnica, por ejemplo, la producción de cerdos, ¿no? El 80% de la producción de carne de cerdo la consume un solo país, que es China, ¿no? Y entonces algunos de ustedes pueden decir, bueno, pero son las costumbres, digamos, el cerdo tiene un lugar muy importante en la alimentación china, sería parte de lo que antes mencionaba la compañera de la cuestión de lo identitario y demás, etcétera, ¿no? Pero lo que no está, a pesar de que la carne se democratizó, como yo dije, en el siglo XIX, el consumo de carne no está distribuido en todos los estamentos sociales de la misma manera. Vos decías, los oprimidos, los pobres también comen carne. Sí, pero bueno, alguien que se dedique a la cuestión cárnica puede señalar, bueno, qué tipo de carne comen y demás. Algo que se ha visto mucho en los últimos tiempos en nuestro país, en los debates televisivos,
señalando, bueno, qué tipo de carne puede comer el pobre, el que vive en barrios vulnerables, etcétera, etcétera. Entonces, el consumo cárnico sí, obviamente, significó un elemento importante de democratización, en el sentido de que se consideró, bueno, esta carne que se produce acá, estoy hablando de los mataderos de Chicago en los fines del siglo XIX, ahora nosotros que estamos acá trabajando también la podemos consumir. Y eso tuvo que ver con la sobreproducción. Entonces, vos decías, bueno, ¿cómo vincular con el hecho de que también en otros estamentos que son vulnerables se consuma carne? Bueno, con esto que señalábamos de la organización de las agroalimentarias, en donde hay una sobreproducción que tiene que ser colocada en el mundo del mercado, y algunos se podría decir, bueno, pero ¿por qué no se detiene ese proceso? Que es un poco, yo mencioné a Wallace, que es este virólogo, uno de los tantos virólogos que advirtió que a partir de la industria, digamos, intensiva, de todo lo que tiene que ver con la industria cárnica, pero también con las aves y demás, cada vez íbamos a tener más pandemias. Realmente casi es un milagro que no hayamos tenido una pandemia de gripe aviar, por la forma en que la gripe aviar en Estados Unidos y en otras partes del mundo, bueno, ahora tenemos también en nuestro país, ojo, ¿no? Es casi un milagro que no haya habido una pandemia. ¿Por qué? Porque lo que muestran estos virólogos es que los procesos de organización de las agroalimentarias terminan condenando a los animales hacinados a contagiarse rápidamente de las enfermedades que traen los animales que son expulsados de otros ámbitos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, esto tiene que ver con el hecho de ¿por qué hay tanto hacinamiento de animales? Bueno, porque se quiere producir cada vez más. Y entonces yo decía, bueno, ¿por qué no se deja de producir? Bueno, tendríamos que salir, digamos, del planeta Tierra, que está dominado por el capitalismo, en donde el capitalismo no tiene otro interés más que la acumulación de ganancias. Y entonces el proceso productivo de animales es un proceso que genera mucha ganancia, porque genera toda esa cadena que yo mencioné: negocio inmobiliario, monocultivo, bueno, todas las empresas del Big Pharma que están, digamos, los laboratorios que están presentes en la cuestión de el glifosato, los otros herbicidas y demás. Después, la manera en que está presente el Big Pharma en los animales que están en los feedlots, en las granjas avícolas, etcétera, porque tienen que proveerles de antibióticos para preservarlos de las posibles contagios, pero también para ralentizar su crecimiento y en ese sentido engordar más rápido, porque cuanto menos vive un animal es mejor para el capitalismo, porque se utiliza menos tiempo de uso de agua, alimento, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo decía, bueno, ¿por qué no hay decrecimiento, no? Esto es lo que postulan varios teóricos, intérpretes de Marx, criticando al mismo Marx en ese punto y señalando que sería necesario un proceso de decrecimiento del capitalismo, en donde, desde mi punto de vista, lo primero que debería decrecer es la producción intensiva de animales. No solo por la cuestión animal y por el respeto al animal, sino también porque es uno de los contaminantes más grandes que existen de la atmósfera. No sé si hicieron alguna vez, vieron que se puede hacer el test de la huella de trazabilidad del carbono, en la web, para saber cuánto cada uno de nosotros contaminamos, ¿no? Que esa sería, diríamos, un esquema antropocénico en donde todos somos responsables de la contaminación del planeta. Bueno, si lo hacen van a ver que la cuestión cárnica tiene una relevancia ínfima en esa huella de trazabilidad para quienes
piensan la cuestión del cambio climático, y en realidad tiene un elemento, es un factor sumamente importante, porque los animales producen metano que va a la atmósfera y dura muchos años, y producen también carbono. Y entonces, además hay que pensar que todo lo que está alrededor de la industria cárnica genera una serie de contaminantes del suelo, del agua, etcétera, etcétera. Y entonces, volviendo a la cuestión, ¿por qué no hay decrecimiento de la economía? Bueno, porque pareciera que el capitalismo ni siquiera se lo puede plantear, ¿no? Yo creo que el capitalismo prefiere que explote el planeta en el año 2050, que es lo que ha sido señalado como límite para la vida vivible para los humanos en este planeta, antes que dejar la ganancia, ¿no? Bueno, si les parece, cerramos este encuentro con la profesora Cragnolini. Muchas gracias. No, gracias. Nos quedamos pensando muchísimo, la verdad que es muy contracultural para nosotros, muy afecta mucho a nuestra manera de estar en este claro. país, en esta provincia, en esta ciudad, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y especialmente a vos.